Buenas hermanos, les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ustedes, sobre sus familias. En esta oportunidad nuevamente compartiendo la palabra de nuestro Dios y por medio de la palabra gozarnos y aprender cada día más qué es lo que Dios tiene para nosotros, ir conociéndolo a Él, eso es lo más importante. Profundizarnos en la palabra de Dios. Jesús dijo, y conoceréis y la verdad os hará libres. Qué importante es conocerlo, qué importante pues es acercarse, es profundizar en la palabra para poder comprender los planes y los propósitos de Dios. En esta oportunidad nuevamente para compartirles el mensaje de nuestro Dios por medio de eh, de las redes, ¿no? Y pues en esta oportunidad quisiera leer el Salmo 124.8. Salmo 124.8 dice la palabra de Dios: Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra, ¿no? Este salmo, escrito por el salmista David, dando a conocer que nuestro socorro está en el nombre de Jehová, quien hizo el cielo y la tierra, reconociendo al único Dios todopoderoso, al único que no tiene intermediarios, ¿no? Al único Dios, Padre, Dios todopoderoso, manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el salmista David escribe que nuestro socorro viene de Jehová. En esta oportunidad quiero compartirles este tema: Jehová es mi socorro. ¿Qué significa la palabra socorro? Socorro significa ayuda que se presta en una situación de peligro o necesidad. Ayuda que se presta en una situación de peligro o necesidad. También significa amparo, amparar, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un terremoto en alguna localidad, pues el gobierno y una serie de instituciones del Estado se movilizan pues para llevar ayuda a ese lugar. Eso significa socorrer, eso significa ayudar en situaciones de peligro, en situaciones de necesidad, ¿no? Pero en esta oportunidad, pues centrándonos en nuestro Dios Todopoderoso, dice que nuestro socorro viene en el nombre de Jehová. Nuestro socorro viene de Dios. Hay gente que pide socorro, que pide auxilio, pero lo hace equivocadamente. Aquí las Escrituras nos está diciendo que nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Nosotros podemos pues invocar otros nombres, nosotros podemos pedir a otras personas, a otros seres, pero no vamos a encontrar socorro. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Para este entonces el salmista David está escribiendo que su socorro viene cuando empiezan a clamar y empiezan a buscar a Dios, al verdadero Dios. Va a venir su socorro, va a venir esa ayuda en ese momento, en esa situación de peligro o necesidad. Eso es lo que está hablando el salmista David. Al pueblo de Israel, Dios le dijo que iba a ser su socorro, pero también le pedía a la misma vez que tenía que vivir una vida santa, una vida consagrada a Dios. Dios quería un pueblo que le temiera, que andara en sus estatutos, en sus mandamientos. Pero a veces el pueblo de Israel pues cometía abusos, a veces pues
se apartaba de la palabra de Dios, y eso es lo que el pueblo de Israel tuvo que padecer por mucho tiempo. Cuando vemos estas cosas, vemos que Dios no es un Dios que se aparta cuando hay problemas. Dios está con nosotros en todo tiempo. Jesús lo manifestó: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no está exento a nuestros problemas. Dios siempre ha estado ahí. Y Él lo demuestra en el libro de Éxodo capítulo 3, verso del 7 al 10. Vemos pues la situación que estaba pasando el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto, y después de la muerte de José, pues el pueblo de Israel empezó a tener problemas y empezó a tener dificultades cuando el pueblo de Israel empezó a crecer dentro de este pueblo de Egipto. Vemos pues que el faraón ordena no solamente una serie de cosas adversas hacia ellos, sino pues incluso hasta sus propios hijos, pues muchos de ellos van perdiéndolos en el camino. Vemos una de las cosas que va pasando y va sucediendo. Mire lo que dice aquí. Entonces Faraón, Éxodo capítulo 1, verso 22, dice la palabra de Dios: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Esto es lo que Faraón ordena. Esto es lo que Faraón pues determina sobre el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaba dentro del pueblo Egipto. Y eso es lo que está pasando y está sucediendo. El pueblo de Israel no era un pueblo rebelde, como muchas veces lo han dado a conocer algunos, sino era un pueblo pues muy pacifista, un pueblo pues dadivoso y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque a través de la historia nosotros podemos entender que Dios le da las leyes a este pueblo. Y este pueblo de ahí empieza pues a caminar. Vemos pues que también otra cosa de las que pasa en Éxodo capítulo 2, verso 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Miren lo que dice: y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. No solamente pues habían echado a sus hijos varones al río, sino que también estaban siendo oprimidos, estaban siendo golpeados, estaban viviendo dentro del pueblo dentro de Egipto, estaban viviendo como sirvientes, como la palabra de Dios dice que eran servidumbre. Eran casi como esclavos, podríamos decirlo así. Y es por eso que en medio de toda esta situación, Dios decide sacar a su pueblo. Es por eso que habíamos leído el texto que mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene del nombre de Jehová. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 3,
Versos 7 hasta el 10. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Como habíamos dicho, Dios no está exento a los problemas, a las situaciones que pasan. Dios es un Dios que nos ha formado, que nos ha creado. Somos sus criaturas de Él. Le pertenecemos a Él. Así como usted tiene un hijo o tiene una hija, ¿qué hace usted por su hijo, por su hija? ¿No lo defiende? Muchas veces damos la vida por nuestros hijos. Así también es Dios por su creación. Y vemos aquí que Dios, por su pueblo, Él está hablándole aquí a Moisés. Y le está diciendo: he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias. Aleluya, gloria a Dios. Estamos viviendo en un tiempo de pandemia, en un tiempo en el cual muchas personas pues están siendo afectadas sus economías. Muchas personas están siendo afectadas su salud. Muchas personas tal vez están quedando, pues, decirlo así, con poco dinero, con poca economía. A muchos de nosotros de repente ni siquiera nos ha llegado una ayuda del Estado. Pero no es para echarle la culpa al gobierno, sino para esperar en Dios, para decir: Jehová es mi socorro. Dios tiene presente, Dios nos tiene presente a cada uno de nosotros si nosotros le amamos. Dios está hablando acá acerca de su pueblo Israel, que estaba en Egipto, estaba cautivo, estaban de servidumbre. Y dice: he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He oído su clamor. Escúcheme bien. He oído su clamor, dice. Este pueblo empezó a clamar al verdadero Dios. Este pueblo empezó a clamar a Jehová de los ejércitos. ¿Sabe? Este pueblo no clamó a otro Dios. Porque eso nos ha demostrado la palabra de Dios a través de la historia. Este pueblo clamó al verdadero Dios, clamó a Jehová de los ejércitos, porque este pueblo sabía que Jehová era su socorro. Y mire lo que dice el verso 8: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Dios mismo, hermano, se digna. Dios mismo dice: yo voy a ir a liberarlos, yo voy a ir con ellos. Aleluya, gloria a Dios. Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Dios lo iba a sacar a una buena tierra. Así que a veces tenemos que entender, en medio de estas situaciones que estamos viviendo, que Dios tiene algo maravilloso. Lo único que nosotros tenemos que esperar es en Dios. Lo único que nosotros es que tenemos que clamar a Dios. Jehová es mi socorro. Yo quiero que Él me ayude. Yo quiero que Él me socorra. Yo quiero que Él me auxilie. Y yo no quiero pues buscar otra ayuda
pues que me aparte de los caminos de Dios. Mire, dice el 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Gloria a Dios. Cuando una oración es sincera, cuando una oración pues tiene ese toque, hermanos, de necesidad, de angustia, esa oración llega delante de Dios. De repente usted está pasando momentos de situación, a veces de repente no hay para comer, pero a veces pasó algo por ahí. Ese es Dios, que Dios no lo va a dejar solo, que Dios va a estar ahí socorriendo. Dios no va a dejar solo a su pueblo. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios sabe todas las cosas que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Dios sabe si tú no tienes trabajo. Dios sabe si tu economía pues está tambaleando. Dios sabe muchas cosas. Dios lo conoce todo. Y continúa y dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Dios viniendo en ayuda a su pueblo. Dios viniendo a socorrer a su pueblo. Aleluya. Imagínese usted una persona pidiendo auxilio. Y hoy en este tiempo tenemos tantas personas pues espirituales. Imagínense una persona orando, pidiendo a la Virgen del Socorro. Pidiéndole a la Virgen del Socorro y diciendo, a Virgencita, socórreme. Porque tú eres la Virgen del Socorro. Y pidiéndole a una estatua o pidiéndole a una foto. La Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que yo tengo que acercarme a aquel que me creó, a aquel que me formó, a aquel que me hizo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Cuando nosotros pronunciamos su nombre, aleluya, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro socorro está en el creador de todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Pero en este tiempo, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Nosotros que somos gentiles, que nos convertimos al cristianismo, que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué nos dice las Escrituras? Dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, aleluya. Que para este tiempo acercarme a Dios o para pedirle a Dios, tengo que pedirle en el nombre de Jesús. Eso es lo que me enseña la palabra. Vamos a ver el Salmo 46, verso del 1 al 3, ¿qué nos dicen las Escrituras? Esta es una canción que a veces cantamos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, aleluya. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque haya un temblor, un maremoto y una serie de cosas. Mire lo que está escribiendo el salmista David. Dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque la tierra sea sacudida. ¿Por qué está diciendo? Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque se mueva el mar, y aunque pase una serie de cosas,
Dice verso 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aleluya, gloria a Dios. Qué tremendo el salmista David cuando escribe esto, para hacernos entender y para hacernos comprender que debemos poner nuestra confianza en Dios, que debemos esperar en Él. Por eso dice nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sabe? Hay momentos, hermanos, muy tristes y muy dolorosos. A veces sentimos desfallecer. Pero frente a eso nosotros no debemos perder la fe. La fe puesta en nuestro Señor Jesucristo nos tiene que mantener firme en medio de esas situaciones adversas, difíciles que estamos pasando en este tiempo. Tenemos que aprender a esperar en Dios y a pedirle auxilio a Él. Mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 14. Pasó un caso cuando Jesús está caminando sobre las aguas. Los discípulos estaban en medio de la mar. Y Mateo capítulo 14, verso 25 al 31, mire lo que dice la escritura. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Imagínese usted en medio del mar, en esa oscuridad. Los discípulos vieron a alguien que venía y tuvieron temor. Pero Jesús les habla ahí y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. En medio de la oscuridad, en medio de lo que podamos estar pasando, el Señor está ahí. Dice, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Conocemos a Pedro. Pedro, uno de los discípulos que siempre le gustaba, pues, las cosas de repente un poco difíciles. Él se arriesgaba. Muy bueno, muy bueno eso, que una persona pues se arriesgue a veces a las cosas difíciles. Pero a la misma vez también son cosas que vamos a ir aprendiendo. Y vemos ahí, entonces dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínese usted, Pedro, pidiéndole al Señor caminar sobre las aguas. Señor, yo quiero ir donde tú estás. No quiero estar en esta barca. Ya no me acostumbro a esto. Quiero estar así como tú. Pero no es fácil, hermanos. Estar en la barca siquiera pues estás un poco más seguro, pero estar en las aguas es un poco más difícil. Pero Pedro quiere estar en las aguas. Ya Pedro no quiere ya estar en la barca, quiere cambiar. Y dice, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro le pide a Jesús
para que él camine también sobre las aguas. Pero vemos aquí que Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero dice que al ver el viento y el mar que se movían, dice que Pedro empezó a hundirse. A veces pasa así en nuestras vidas. Vamos a empezar a hundirnos cuando empezamos a perder la fe, cuando empezamos a dudar de Dios, cuando empezamos a desconfiar de Dios. Pero a pesar de que pues podamos pasar por esas situaciones, tenemos que estar seguros de algo, de que Dios está con nosotros, de que si nosotros le pedimos auxilio, Él nos va a ayudar, Él nos va a levantar, Él nos va a sacar, porque Él es así, esa es su naturaleza de Dios. Aleluya. Y vemos que dice la palabra de Dios y dice que Pedro empezó a hundirse y dijo, Señor, sálvame. Él pidió socorro, él pidió auxilio, Señor, auxíliame, Señor, socórreme. Aleluya, gloria a Dios. Como les estaba diciendo, en medio de esta enfermedad, muchos negocios, trabajos, personas han quedado pues fuera de los trabajos. Se ha creado una desestabilización en muchas familias. En medio de todo eso, de repente vamos a sentirnos que nos estamos ahogando. Y al único que tenemos que recurrir es a nuestro Dios Todopoderoso. Al único que tenemos que recurrir es a ese Dios que nos formó. Por eso dice el Salmo 124:8 que habíamos leído, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Solamente en Él está. Por eso en esta oportunidad te invito a que tú te acerques a Él por medio de una oración. Le podamos decir, Señor, socórreme. Señor, auxíliame. Señor, necesito de ti. Y vamos a orar en esta oportunidad. Aleluya, gloria a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia. Tú conoces las situaciones que se están viviendo en este tiempo. Familias de repente que están siendo afectadas, que su economía está siendo dañada. Tu palabra, Señor, es bien clara cuando nos habla de que si nosotros pedimos auxilio, pedimos socorro a ti, porque tú eres quien nos has formado, quien nos has hecho, tú, Señor, vas a venir a socorrernos. En esta oportunidad renunciamos a toda cosa que en algún momento nosotros habíamos puesto nuestra esperanza. De repente en la Virgen del Socorro, de repente en alguna virgencita, de repente en algún santito para que nos ayude. Renuncio a todo eso en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, en esta oportunidad, sé tú obrando en mi vida. Reconozco que tú eres mi creador, que tú eres mi Señor, y te abro la puerta de mi corazón y seas tú, Señor, entrando a mi vida. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias por la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, amados hermanos.